Mis hermanos, buenos días. El Señor me da el privilegio de comenzar este año predicando su palabra. Y quiero hacerlo con una pregunta. ¿Qué circunstancias te llevan a clamar por algo? ¿Qué circunstancias te llevan a clamar por algo? El año anterior, muchos vieron perdidos sus trabajos que al pasar el tiempo los llevó a clamar por un empleo o un auxilio económico. Personas pedían por las calles comida, ropa y elementos para sobrevivir ante la crisis humanitaria como resultado del COVID. Muchos perdieron a familiares y clamaban por consuelo ante el dolor de sentir que un ser amado había sido arrebatado, ya no estaba con ellos. Muchos se vieron envueltos en discusiones y peleas que fragmentó hogares, familias, amistades, y quisieron restaurar las cosas pidiendo o suplicando perdón por sus conductas. Muchos de mi familia, y ya saben cuál es mi familia, nos llamaban a mí y a Nico clamando por una posibilidad para inscribirse en alguno de los cultos. Muchos claman por un dolor intenso o una indisposición corporal que suplican por alivio. Lamentablemente muchas de nuestras oraciones están enfocadas en la situación de salud cuando estamos indispuestos. Lo interesante es que lo descrito anteriormente tiene un carácter circunstancial. Es decir, no todos los días tenemos una apendicitis que nos lleva a clamar por una intervención urgente. No todos los días perdemos el empleo. No todos los días la muerte toca a nuestros allegados. Pero hay algo que se sale de lo imprevisible y que como hijos de Dios nos lleva a clamar intensa y constantemente, todo el tiempo. Si el Dios de la Biblia es tu Padre, si el Jesús de la Biblia es tu Señor y Salvador, si el Espíritu Santo mora en ti, ese Espíritu que inspiró las Escrituras mora en ti, entonces clamas y clamarás todo el tiempo por tu actitud de rebeldía y de desprecio hacia Él. Esto no es circunstancial, no es fortuito, es real y se llama pecado. Y si eres pecador, clama por una limpieza y una transformación que muestre la justicia de Dios. Clama. Salmo 51. Salmo 51. Y dice así las Sagradas Escrituras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, por favor, utiliza este texto glorioso y con su poder imprime la actitud del salmista en nuestros corazones, porque somos pecadores igual que él. La necedad de nuestro ser es impertinente y por eso requerimos tu intervención divina. Algunos han venido a este lugar o están en sus casas como autómatas religiosos, los cuales tú aborreces. Por favor, Padre, despierta con esta tu palabra el deseo de quienes oyen este mensaje para que su vida sea una vida diaria de clamor a ti. Como tu siervo te suplico que esta tu palabra tenga el efecto que tú quieras. No obstante, apelo a tu misericordia y piedad para que traiga salvación y transformación. Te lo pido, Padre, por Cristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si eres pecador, clama por una limpieza y una transformación que muestre la justicia de Dios. Y con este mensaje vamos a explorar el Salmo al ver cómo el autor clama por limpieza, clama por transformación y clama por resultados. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar al ver el texto. El salmista clama por limpieza, clama por una transformación y clama por resultados. El clamor por la limpieza es evidente en el texto, pero antes de ver por qué el salmista clama por limpieza, necesitas saber algo. Tu pecado es una ofensa contra Dios. Tu actitud de rebeldía y desprecio es hacia Dios. Si mientes, es contra Dios. Si murmuras de otros, murmuras contra Dios. Si haces lo bueno, o mejor, si sabes hacer lo bueno y no lo haces para con Dios. Todo pecado es una insurrección directa ante Dios. David observa a una mujer y la codicia de tal forma que se une a ella y manda matar a su marido quedando satisfecho. Una mujer es ultrajada, su marido es muerto, personas sufren daño. Pero ¿qué dice David? Versículo 4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y cómo es que el rey David llega a esta conclusión? ¿Cómo es que un hombre, conforme al corazón de Dios, como lo describe la Biblia en numerosos pasajes, llega a confesar su maldad y que su maldad es directamente contra Dios? ¿Cómo llega a esa conclusión? Bueno, no todos los salmos presentan el contexto en que se desarrollaron o en que se desarrollan, pero este salmo sí nos presenta el contexto. Y podríamos decir que es como el versículo 0
Y es la introducción que vemos allí en nuestras Biblias, y eso es inspirado. Dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y esto está perfectamente amplificado en 2 de Samuel, capítulo 12 y capítulo 13. Ustedes lo pueden revisar allí en sus hogares. David peca y su corazón estaba tan endurecido por el engaño del pecado que se requirió una intervención profética para que él entrara en razón. David no se da cuenta por sí mismo de lo que ha hecho, ni cómo ha ofendido primeramente a Dios. El pecado es natural en David. Versículo 5: y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y entonces viene el profeta Natán y exhorta al rey. El profeta inicia su exhortación, y si ustedes conocen un poco la historia y la narrativa, en 2 de Samuel capítulo 12, el profeta inicia con una ilustración, su exhortación al rey, que luego de oírlo el rey lo enfurece de tal manera que David afirma: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 2 de Samuel 12:5. Y entonces, ¿cómo responde Natán? Tú eres ese hombre. Y luego de que Natán le explicara la ilustración de cómo todo estaba relacionado con el pecado de David, el rey dice: pequé contra Jehová. Allí está la conclusión. No fue por David mismo, sino que un agente externo vino con la palabra de Dios e intervino con poder para mostrar al rey que su pecado es contra Dios. Y entonces el rey clama: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Si pudiste notar el texto, la idea de limpiar es repetitiva. Borra, limpia, lávame, purifícame, esconde, borra. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. El rey clama porque su vida, todo su ser, sea sometido a una limpieza que solo Dios puede hacer. Y hay una ilustración en el texto de lo exhaustivo que es esa limpieza. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tanto la palabra purificar como la palabra hisopo están relacionados con la lepra. En la ley de Moisés, el hisopo era usado para los procesos de purificación de las casas de quienes padecían esta enfermedad. Ustedes lo pueden ver en Levítico capítulo 14. Se tomaba el hisopo con otros elementos y se mojaba con la sangre de los animales designados para la purificación y se esparcía por la casa del leproso. Es tal el pecado
y los efectos del pecado, que el salmista suplica como lo haría un leproso cuando busca su purificación y ya no ser tenido como inmundo. Está la suciedad y la podredumbre del pecado, que el salmista clama por un lavado que lo lleve a ser más blanco que la nieve. ¿Y cada cuánto debe clamar el salmista por esta limpieza? ¿Cada cuánto? Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Es posible esconder algo de la presencia de Dios? Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Puede que nadie sepa tu pecado o vea tu pecado, pero el Dios creador de todas las cosas lo sabe y lo ve. Y si Él sabe y lo ve, son razones suficientes para clamar por una limpieza. Para que supliques a viva voz que tus pecados sean borrados. Que ruegues ante el Dios de los cielos que te lave de tu maldad. Además, necesitas confesar que es a Dios a quien has ofendido por las consecuencias de tu pecado, proclaman su justicia. Eso es lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Quizá puedes salir bien librado, y digo quizá, puedes salir bien librado cuando mientas o murmures de algún hermano. Puede que no te afecte el mal que has traído a otros cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Pero como el pecado es contra Dios y Él es justo, entonces no te sorprendas si hay consecuencias. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Clama por una limpieza para que puedas mostrar la justicia de Dios. Que sin importar el pecado, la cantidad del pecado, la frecuencia de pecados, clama por limpieza. Hasta que no abandones este cuerpo de muerte, clama todo el tiempo. Si en las 24 horas de tu día cometiste tan solo un pecado, lo cual me parece pretencioso, pero si cometiste solo un pecado un día, clama y clama con intensidad. Y tu clamor no es en vano, porque Jesucristo vino a limpiarte de tu maldad. Cristo vino a borrar tus rebeliones. Jesús entregó su vida para que tu clamor sea oído y te goces en saber que en Él tienes perdón. El salmista lo dice en el versículo 8 de esta manera: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuánto ánimo hay cuando un dolor desaparece, cierto? Estamos enfermos, estamos dolidos, estamos indispuestos, y cuando ya no hay dolor, estamos gozosos. Estamos en una mejor condición. ¿Cuánto descanso hay cuando tenemos empleo, por ejemplo? ¿Cuánto aliento hay cuando tenemos a nuestros seres amados con nosotros? Pero nada de esto supera a la alegría que se experimenta cuando mi Dios esconde su rostro de mis pecados y me limpia de mi maldad, me concede su perdón, su reconciliación, su misericordia.
Hasta el cuerpo, físicamente hablando, experimenta el aliento de Dios cuando hay purificación. Y solo los creyentes pueden decirlo. Cristo Jesús ha hecho posible esa purificación. Así que si eres un pecador, clama por limpieza y por una transformación que muestre la justicia de Dios. Ya vimos la limpieza y vemos que el salmista es persistente en ello. Ahora veamos el clamor por transformación. La razón principal para argumentar que el Salmo tiene un carácter de clamor es porque el ofendido directamente por nuestro pecado es Dios. De hecho, 4 veces se encuentra la expresión "oh Dios". No sé si se dieron cuenta por la lectura. Oh Dios. Se observa la primera vez en el verso 1 y ahora de nuevo se repite en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo en este texto es radical. Todo el Salmo está cargado de una petición radical. Primero el salmista pide por limpieza insistentemente. Y ahora pide a Dios crear. Crear. Y la palabra crear en este texto viene del término hebreo bará, que es el mismo término que encontramos en Génesis 1:1, cuando leemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y este verbo se enfoca en la novedad de la cosa creada. Es decir, que el salmista reconoce que su vida necesita un cambio tan radical como nacer de nuevo, como ser creado de nuevo. Y este crear solo es posible por Dios, porque ni tus pensamientos ni tus deseos pueden hacer algo nuevo en ti. No lo pueden hacer en el salmista. Este hombre necesita un nuevo corazón, un corazón limpio. Y el texto lo complementa acertadamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La rectitud que Dios demanda solo puede ser puesta en el salmista por Dios mismo. Pero este es un clamor de insistencia, porque el salmista no asume en ningún momento que ya es un nuevo ser, sino que persiste en confirmar ese cambio. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para el rey David, la posibilidad de que el Espíritu Santo no estuviera más con él era real, porque ya lo había visto en su antecesor Saúl. Pero el rey no quiere eso. Antes David recuerda que tiene un depósito seguro. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice el versículo 12. Y espíritu noble me sustente. El salmista necesita recordar la salvación que solo Dios provee. La seguridad de salvación que hay en su Dios es lo que tiene que venir a la mente del salmista. Él ha experimentado una nueva creación, pero a su vez necesita ser sostenido. La Biblia de las Américas dice en el versículo 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y susténtame o sosténme con un espíritu de poder. Como pecador necesitas clamar por un nuevo nacimiento.
Como pecador necesitas clamar por una renovación, por un cambio, por una transformación. Como nacido de nuevo necesitas clamar porque el Espíritu Santo te recuerde que estás ante el trono de Dios, no por ti mismo, sino por Jesucristo. Como nacido de nuevo necesitas clamar cada vez que pecas por el gozo de la salvación que tienes en Cristo y que necesitas de su poder para perseverar. Como pecador y como recién nacido, jamás asumas que eres una nueva criatura. Clama por transformación. Clama porque tus afectos sean los afectos de Dios. Clama porque tu mente sea la mente de Dios. Clama porque puedas ser presentado delante de Dios como justo. Clama porque tu gozo sea la salvación de Dios. Pecador. Y creo que todos lo somos. Clama por una limpieza y por una transformación que muestre la justicia de Dios. Y si clamas por limpieza, si clamas por transformación, vas a clamar por resultados. Y ese es el tercer punto que podemos ver en el texto. Hay un clamor por limpieza, hay un clamor por transformación, pero también hay un clamor por resultados. David sabe que ha hecho mucho daño, pero el principal daño lo ha hecho ¿a quién? Al nombre de Dios. Cuando David confiesa que ha pecado, Natán le dice en 2 Samuel capítulo 12, versículos 3 en adelante: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y sabemos por la narrativa que fue así. Lo preocupante es que el nombre del Señor fue vulnerado por David. Todo tu pecado, sea secreto o sea público, deshonra el nombre de Dios. El testimonio de Dios es perjudicado con tu pecado. Y si no lo crees, mira las voces en el mundo, escucha las voces en el mundo, como dicen: ¿no que era cristiano? Si bien David pecó gravemente contra Dios, trayendo sobre él, su familia y el pueblo de Dios consecuencias lamentables, este hombre clama por resultados, tras una limpieza y una transformación. Este hombre no puede ser el mismo y no quiere ser el mismo, quiere resultados que traigan gloria y honor al nombre de Dios, a quien ha ofendido. Versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El salmista, como pecador, no tiene autoridad para hablar en nombre de Dios. No tiene autoridad. Pero como un pecador limpiado y transformado, que clama día y noche por esta condición, entonces sí puede hablar de Dios. Él desea enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Él sabe que por la palabra de Dios los pecadores se convierten al Señor. Él quiere estar al margen de delitos de sangre. Él
clama por este resultado. Y ese es el tono del versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Él busca cantar alabanzas que exalten la justicia, que predica la palabra de Dios y que el salmista vive. El centro del mensaje del salmista es Dios, porque lo ha limpiado, porque lo ha renovado. Los sacrificios ahora tienen sentido porque parten de un corazón limpiado y un alma transformada que clama por esta condición. Versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si el rey clama por limpieza, y clama por transformación, y clama por resultados, no solo él se verá beneficiado, sino también ¿quién? El pueblo. Y eso es lo que dicen los versículos 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Quizá, y esto es un apunte bíblico muy interesante, y es que quizá estos últimos versículos no son de David, sino del editor compilador de los salmos, ya que esos dos versículos, si ponemos mucha atención, tienen un aire posexílico. Reconstruye los muros, vuelva el holocausto, el sacrificio. En todo caso, cuando el pecador, o cuando en el pecador hay una actitud constante de clamar por limpieza, clamar por transformación y resultados, hay un beneficio a su alrededor. Y esto no es porque unos cuantos seres humanos pecan, sino porque todos pecan. Si todos los pecadores, como tú y como yo, claman como el salmista lo haría, todo sería distinto. Dios es un Dios santo y su justicia invariable. Y no deberías descansar de clamar hasta que tengas la justicia de Dios y muestres la justicia de Dios. Así que clama por una limpieza y una transformación que muestre la justicia de Dios. Quiero terminar este sermón con lo siguiente. En su libro Torturado por la causa de Cristo, que espero que ya lo hayan leído, y si no, se lo recomiendo muchísimo. Torturado por la causa de Cristo, el pastor Richard Wurmbrand relata lo siguiente. Un pastor cuyo nombre era Florescu fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda. No podía dormir porque tenía que defenderse de las ratas. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe. Estaban presionando a este pastor para confesar, pero él resistió firmemente. Por último, trajeron a su hijo de 14 años y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había perdido la razón. Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo clamando. Alejandro, dejo de decirles lo que quieren, no puedo soportar más que te sigan torturando. Y su hijo igualmente clamó, Padre,
no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo, clamó, sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. Los comunistas, enfurecidos por tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios mientras su sangre salpicaba las paredes de la celda. Después de ver aquello, nuestro querido hermano Floresco, el pastor, nunca pudo ser el mismo de antes. ¿Y por qué traje este mensaje o esta historia, este sermón? Porque así como este pastor, en medio de la Rumania comunista, clamó porque no siguieran torturando a su hijo, siendo una situación extrema. Porque así como este hijo clamó a su padre para que soportara el sufrimiento, siendo un momento muy difícil, debes clamar aún más fuerte para ser librado de tu pecado, clamar intensamente para ser transformado, clamar frecuentemente por resultados. Allí estaba, según la historia, en juego la vida de un joven y la vida de muchas otras personas creyentes en medio del comunismo. Estaban en manos de unos asesinos, pero hoy está en juego tu vida y está en manos de la justicia de Dios. Clama constantemente por un corazón que sea como el de Cristo. Clama diligentemente para que tus deseos sean como los de Jesús. Clama persistentemente para que tus actitudes sean como las del único Señor y Salvador Jesucristo. Clama una y otra vez para que tu vida traiga testimonio a los perdidos y glorifiquen a Dios cuando actúas como Él. Clama por una actitud de humillación para que Dios se perfeccione en ti y su pueblo, la iglesia, y el mundo vea que Dios está con la iglesia. Clama todos los días que tu pecado sea aniquilado. Clama al amanecer, al mediodía, al atardecer, al anochecer. Clama que eres un pecador necesitado de gracia, de misericordia, de piedad, de la salvación de Dios. Clama en privado, clama en público, que necesita ser expuesto a la palabra de Dios por medio de la lectura, por medio de su meditación, de su iluminación. Clama a la iglesia si es necesario, que necesita su exhortación. David era un hombre que conocía la ley de Dios, pero requirió un profeta ajeno a él que le recordara las palabras de Dios. Clama porque otros hermanos y hermanas vean si tienes un corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo, como dice Hebreos. Clama porque otros hermanos y hermanas te exhorten para que no seas endurecido por el engaño del pecado, como le sucedió al rey David. Pero por sobre todo, no olvides clamar a tu Creador por una limpieza y una transformación que muestre su justicia. Es un clamor urgente. Es un clamor urgente. Meditemos por un momento en lo que hemos escuchado.
Padre, ten piedad de mí, por favor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre conmigo. Contra ti, solo contra ti, peco y hago lo malo delante de tus ojos. Y las consecuencias de mi pecado demuestran que tú eres justo. Que tú eres justo. Padre, desde el mismo momento en que fui concebido ya era pecador. No hay pecado que pueda ocultarte. Y todo el tiempo tu palabra me pone en evidencia. Padre, por favor, purifícame con tu evangelio. Porque Cristo, mi Señor, lo ha hecho. Ha comprado esa pureza, esa purificación para ser limpio. Y fue comprado con un muy alto precio. Padre, por favor, que el mayor ánimo que pueda recibir mi cuerpo no sea su salud, sino la esperanza de tu salvación. Padre, mírame en tu Hijo para que no haya recuerdo del pecado que cometí hoy y tu presencia esté conmigo. Padre, te lo suplico. Crea en mí un corazón limpio y renuévame para vivir conforme a tu justicia. Sé que tengo a tu Espíritu, pero no permitas que asuma mi salvación. Antes recuérdame todo el tiempo que has decidido salvarme para ser moldeado a la imagen de tu Hijo con su poder en mí. Padre, quiero enseñar al mundo tu evangelio para que los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de ser un asesino con mis actitudes, oh Dios, Dios de mi salvación. Que de mi boca solo salga tu palabra, salga bendición, salga edificación, salga salvación. De lo contrario, mi vida de fe sería vana. Porque, Padre, tú te agradas en cosas que pueda decir o hacer para ti si realmente tengo una actitud de humillación ante ti. Tú lo que quieres es un espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Padre, que mi clamor por limpieza, por transformación y por resultados traiga bendición para mi vida, bendición para mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Que tu iglesia, cada vez que se reúne a adorarte, pueda percibir el aroma de un pecador como yo, con un corazón doblegado por tu evangelio y humillado para tu justicia. Te lo suplico por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.